Leonardo nació en un pequeño pueblo de Italia llamado Vinci. Por eso se lo conoció como Leonardo da Vinci. Ahí se crió en contacto con la naturaleza, jugando con otros campesinos, yendo con los mayores a juntar aceitunas, desde esta, su casa natal, en Vinci. Iban a juntar las aceitunas en grandes canastos para llevarlos luego al molino donde fabricarían el aceite. A Leonardo le encantaban los animales, especialmente los pájaros, a los cuales observó toda su vida. Le gustaba mucho escribir, leer, pero lo que más le gustaba era inventar adivinanzas y dibujar. A Leonardo le gustaba hacer muchas cosas, por ejemplo, aprender música. Aprendió a tocar un instrumento llamado el laúd, que es el que ustedes están escuchando de fondo, porque era un instrumento que se tocaba en las orquestas en esa época. Él empezaba a hacer muchas cosas y después se aburría y las dejaba, pero lo que nunca dejó en toda su vida fue de dibujar. Le gustaba muchísimo, pero muchísimo dibujar. Cuando tenía 16 años, se fue a vivir con su papá a la ciudad de Florencia, que era el centro mundial de la cultura. Y de ahí entró a estudiar en el taller de plástica de un pintor muy famoso llamado Verrocchio, donde aprendió dibujo, pintura, pero también escultura, arquitectura. Pronto su maestro se dio cuenta de su genialidad. Leonardo se hizo famoso, no solamente por ser pintor, sino también como científico y arquitecto. Todo le gustaba. Ahí en el taller se hizo amigo de otro muchacho que se llamaba Sandro Botticelli. Sandro también fue muy famoso, muchos años después. Fue un pintor muy importante, se lo conoce mucho por este cuadro, que es muy conocido de él. Con Sandro se iban juntos a tocar el laúd y a cantar, a beber y a comer a las tabernas que en esa época existían, que eran como un bar de ahora. Después de 15 años de trabajar en ese taller, Leonardo decidió irse a Milán, que era otra ciudad muy importante. En la corte de un palacio, de un pintor también muy conocido que se llamaba Ludovico Sforza. Ahí en esa corte del duque estaban los mayores arquitectos, filósofos, médicos, matemáticos, cantantes, bailarines. Un lugar fantástico para aprender a trabajar, para aprender a dibujar. Ahí Leonardo hizo de todo. Dibujó este caballo que fue muy famoso para una estatua que quería hacer Ludovico en su palacio. Uno de los trabajos que hizo en esta época se llamó El hombre de Vitruvio. Fíjense, es un dibujo que se hizo muy famoso y que aparece en muchos lugares. Nosotros lo conocemos. Fíjense que este es un dibujo de un hombre que está dentro de dos figuras geométricas. Un cuadrado, que es este de acá, que es lo que utilizaban los arquitectos para hacer sus construcciones, y un círculo, que significa la forma del universo. A Leonardo le interesaba relacionar la arquitectura con el ser humano. Por esas épocas Leonardo aprendió dibujo, pintura, diseño de máquinas, pero sobre todo organizó espectáculos y banquetes. Una vez para una boda, un casamiento, organizó un palacio de mazapán, que es una pasta con mucho azúcar, y de gelatina. Imagínense. Trabajando en las cocinas, vio que hacían falta muchos utensilios que no existían en esa época, como por ejemplo el rallador de queso. Inventó entonces el rallador. También en las fiestas en esa época no se utilizaban las servilletas. Los invitados a un banquete, adivinen qué, se limpiaban la boca con la manga
o también se la limpiaban las manos en animalitos que ponían para eso. Leonardo dijo, esto no puede ser, y se transformó en inventor. Leonardo inventó un montón de cosas. Una de ellas fue la servilleta. También inventó algunas máquinas, unas como esta dibujada por él. Este es un dibujo de él, que era como un asador al espiedo para cocinar las carnes. También inventó esta máquina que era para picar ajos. Un tenedor de 3 puntas, inventado por Leonardo. A Leonardo le encantaba observar cómo funcionaba todo, cómo estaban hechas las cosas, cómo se movían. Y tanto observaba y pensaba que siempre aparecía un invento nuevo. A Leonardo le fascinaban las máquinas. En aquella época había muy pocas máquinas. Casi todo se hacía manualmente. Entonces él inventó un montón de máquinas. Algunas fallaron y sirvieron para cosas diferentes de lo que él las había inventado. Pero por ejemplo inventó esta máquina para pulir espejos o esta otra para excavar la tierra. También inventó una batidora que era un poco complicada porque fíjense que el que bate tenía que estar adentro, entre medio de lo que se estaba batiendo. Esto era un poquito complicado, no funcionó. Pero sí inventó, por ejemplo, una grúa giratoria para levantar cosas muy pesadas. Inventó una máquina para desplazarse con 2 ruedas, que muchos años más adelante se fabricó y se transformó en nuestra bicicleta. Así como lo escuchan, la bicicleta fue una idea de Leonardo. Después de muchos años de observar el vuelo de los pájaros, inventó una máquina para volar. En esa época no existían los aviones. Nada que anduviera por el aire salvo los pájaros, que le encantaban a Leonardo. Así que muchos años más tarde se fabricaban los primeros aviones y uno de sus antecesores fue Leonardo. También inventó una hélice que giraba y sostenía una plataforma. Fue el antecedente de lo que fueron luego los helicópteros. Y aunque todavía no se volaba, él inventó el paracaídas, porque pensó que sería muy útil si alguien estaba volando como un pájaro y tenía que aterrizar.